What's your reaction to your brother's arrest, sir? Sir, what's your reaction to your brother's arrest? Any reaction to your brother's arrest, sir? Pocos aplausos, algunos murmullos, demasiados, y también abucheos a Carlos III, que acudía a la London Fashion Week en un día en el que han detenido a su hermano. Ellos han confirmado, tanto el rey Carlos III como Camila, que van a seguir con sus agendas y que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Tras el huracán que se ha formado en este caso en Reino Unido, estas son imágenes de la policía, solo teníamos fotos, ahora ya tenemos vídeos. El escándalo que ha tenido que ver con el arresto del príncipe Andrew el mismo día que cumplía 66 años en Sandringham para ser interrogado por un posible caso de mala conducta en un cargo público como representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión Internacional. Pues se sabe que permanece bajo custodia policial en este momento, sigue bajo custodia y no va a haber novedades en ese sentido. Las novedades que ha habido tienen que ver con un comunicado de Buckingham al respecto, dejar que la ley siga su curso, así de claro ha sido, y también qué podemos esperar un poco de estas sentencias. La sentencia que recibiría el hermano del rey. Bueno, él se mantiene, y esto lo dice un tabloide, no se han hecho eco más medios, sigue manteniendo, y así lo ha hecho con la policía esta mañana, cualquier tipo de acusación referente a los tejemanejes ilegales de Jeffrey Epstein. Pero otros medios apuntan que el círculo cada vez está más cerrado sobre su persona y que ahora podría ser acusado de alta traición. Concatenaría condenas hasta llegar a la máxima expresión en Reino Unido, que sería la cadena perpetua. Un asunto que ha sacudido a la familia real británica y que los reyes, Carlos y Camila, han sido los que han reaparecido. No han querido hacer ningún tipo de comentario al respecto, prácticamente como si no pasase nada. Y el comunicado urgente que creíamos que iba a llegar por la tarde finalmente llegó por la mañana. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes. Y lo firma él. Bueno, el rey Carlos III se ha desmarcado completamente. Pero vamos a ver un poco porque, pues hay bastantes especulaciones al respecto. ¿Qué va a pasar con Carlos III? Se viene crisis para la corona, se viene abdicación en William. ¿Cómo va a salpicar esto también a William y a Kate Middleton? Bueno, pues Ana Polo nos va a dar todos los detalles. Que creo que son interesantes. Uno, si esto se veía venir, se había, digamos, un run en estos últimos días con respecto a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el expríncipe Andrés, y si puede salir algo más, claro. Pues la verdad es que las dos son verdaderas, porque realmente ayer por la noche ya empezaron los rumores de que la Interpol había comenzado una gran investigación a nivel global de todos esos tentáculos de la trama Epstein, y se había pedido colaboración a lo que se llamaría el FBI británico, para que nos entendamos, que es precisamente el cuerpo de policía que ha detenido a Andrés a esta mañana a las 8 de la mañana, con lo cual ese argumento de que ha esgrimido la Casa Real Británica de no sabíamos nada, nos ha pillado el sopetón, la verdad es que cuesta mucho de creer, teniendo en cuenta que ayer ya nos imaginamos todos por dónde irían los tiros. Y además, una segunda pista. Toda esta semana han estado como saliendo goteos muy poco a poco de la Casa Real, precisamente del campo de Guillermo y de Kate, diciendo que, bueno, que precisamente la relación entre Guillermo y su padre y su tío no es buena, que Guillermo ha sido principalmente la persona que ha impulsado que se ponga ese cordón sanitario. Se está hablando en
estos momentos ya en el Reino Unido de la necesidad de un exilio, porque ya consideran que ya es demasiado lo que está saliendo. Y la segunda parte de lo que tú me comentabas, si esto es simplemente la punta del iceberg, es totalmente la punta del iceberg. Recordemos que sí que lo han detenido esta mañana, lo han detenido en Boot Farm, recordemos que sí que le han quitado todos los títulos, pero seguía Andrés viviendo en propiedades de la corona, están registrando sus casas, han pasado todo el día, creemos que podrían haber, esto no está confirmado, pero se especula que podrían haber accedido a unos 100.000 correos y tal, y ya se habla precisamente de la hija mayor de Beatriz, que es una persona muy cercana a tanto a Harry como a Guillermo. Esta chica no se sabía que tenía ningún puesto de trabajo. Ojo con este dato, que va a ser muy importante en los próximos días y en las próximas horas. Beatriz podría estar involucrada en los temas de sus padres. O bien remunerado y tal, y en cambio pues tenía un tren de vida de la jet set absolutamente descomunal, y ya en Estados Unidos se empieza a decir que posiblemente hubiese, esto está por confirmar, pero ya se dice en Estados Unidos que hubiesen emails donde la propia Beatriz hubiese pedido dinero a toda esta trama. Estamos delante de, bueno, como decíais vosotros, la punta del iceberg. Sí, esto tiene pinta de ser muy gordo, como se exilie... Andrés se puede exiliar con Harry, va a haber más miembros ya de la familia real británica exiliados que en Buckingham Palace, pero todo se ha precipitado misteriosamente días después de que Carlos III dijera que adelante con la justicia, que él apoya todas las investigaciones. Da la sensación de que ha llegado muy tarde la reacción de la familia real británica, como si supieran algo, como si estuvieran haciendo una voladura calculada de los daños, han localizado el tumor, bueno, lo quieren extirpar. Exactamente. Bueno, es que ahora todas las preguntas vienen hasta qué punto sabían todo esto, porque claro, esto no viene de ahora, esto viene ya de hace muchísimos años, y recordemos una cosa que estabais comentando vosotros, que ya hubo un primer caso en Estados Unidos con Virginia Giuffre, donde por cierto se le tuvo que pagar a esta señora 14 millones de libras con dinero de la reina de Inglaterra. Y entonces, claro, la pregunta que se formula todo el mundo, es imposible que no lo supieran, este hombre no iba solo a los sitios. De hecho, una cuestión que ha salido ahora mismo en Estados Unidos es que posiblemente no solamente hubiese tenido presuntamente relaciones con esta Virginia Giuffre, sino que presuntamente también se habla de una segunda posible víctima que hubiese sido puesta en un avión y enviada por Epstein al Reino Unido para tener contactos con Andrés. Claro, Andrés va con escoltas a todo el mundo, hasta hace 2 días tenía escoltas. ¿Cómo puede ser que la familia real no lo supiera y por qué no tomaron medidas? Esa es la pregunta que hace todo el mundo, y esperemos, ya veremos si no le salpica a todos los demás, porque se tendrían que haber tomado decisiones muy drásticas. María, me decías tú que tenías algo... De Andrés, de Sarah Ferguson, que ha cerrado sus empresas y se ha marchado a Abu Dhabi, si no me equivoco. Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, un destino muy de moda para huir de lo humano y lo divino. No sé si... Bueno, es que ya en Estados Unidos, en Inglaterra ya hacen bromas de que Juan Carlos va a acabar poniendo un hotel, como esto siga así. De hecho, hacían la broma esta mañana ya, o sea que a lo mejor van bien encaminados, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Sarah Ferguson, que vivía con su exmarido, recordemos, o sea que es que realmente Sarah Ferguson tenía unas deudas millonarias y que esta señora tuvo que depender económicamente de él, pues ha cerrado prácticamente todas las empresas, se han ido, pero es más, la hija pequeña, Eugenia, lleva ya semanas poniendo un cordón sanitario. De hecho, se publicó en Estados Unidos que había tomado la decisión de no ver a sus padres cuando realmente siempre había estado muy unida a ellos. Y bueno, y la verdad es que Guillermo y Harry también están poniendo esas barreras con sus primas, con las que siempre estaban muy unidas, con lo cual esto aparte... Bueno, Harry no sé si tanto, porque es verdad que con Eugenie tiene una relación bastante cercana, pero William sí, William ha puesto la barrera con las dos, por todo este tema. El tema institucional va a tener un impacto realmente en la familia, ¿no? Lo que son los primos y lo que son los hermanos. Ana, con un sí o con un no, que estábamos especulando aquí, ¿tú crees que la familia real sale de esta? A la espera de ver qué más cosas se publican, pero ¿tú crees que sale de esta? A ver, la familia real británica es especialista en salir de todas las crisis. O sea, si alguien puede salir de una cosa así, son ellos. Pero sí que es verdad que la monarquía ha perdido muchísimo. Es decir, la monarquía ha pasado de un nivel de aprobación del 80% a menos del 50% en estos momentos. Es decir, yo creo que realmente deben estar saliendo todas las alarmas rojas que puedan salir. Carlos, obviamente, no va a dejar el trono. Ha tardado demasiado en poder conseguirlo, con lo cual yo creo que él se piensa que simplemente con ese comunicado y diciendo
diciendo que no se va a meter, que va a haber colaboración, podrán salir de esta, pero yo creo que la familia real va a salir muy dañada de esta. Yo creo que básicamente ya se están acumulando demasiadas cosas, son demasiadas pruebas, cada vez es más grande la pesadilla, la evidencia que tenemos. Y la verdad, yo creo que la corona no se la están jugando, pero que la crisis va a ser enorme. Ay, quiere echar de menos a Cromwell. Muchas gracias, Ana Paula, un abrazo. Bueno, pues ahí teníamos la opinión de una experta real. Esto le va a pasar factura sí o sí a los Windsor y el asunto es si realmente va a salpicar al rey o a William, que desde el minuto 1 se ha querido mantener alejado de su tío, hasta el punto que ha sido criticado precisamente por cierto desprecio. No era para menos, sabiendo un poco lo que hoy se sabe y que mucha gente ha conocido, a pesar de que se llevaba años hablando de todo esto. Bueno, vamos a ver más imágenes, en este caso de la detención, que no hemos visto. Bueno, esta mañana solo había fotos, que era lo que estaban publicando los tabloides británicos, pero ahora parece que podemos ver alguna cosita más. Vamos a verlo. A ver. Ha empezado el día de su cumpleaños para Andrés Mountbatten Windsor. Ya nos tenemos que acostumbrar a hablar de familia de otros muchos. Jueves 19 de febrero, 8 de la mañana en España, 1 hora menos en Inglaterra. Están viendo las imágenes del momento preciso de la detención en el mismísimo día del 66 cumpleaños de Andrés. Un instante que reescribe para siempre la historia de la Casa Real Británica y que sitúa de nuevo a Carlos de Inglaterra y su familia en el punto de mira de todo el planeta. Es el momento exacto en el que al menos 6 coches patrullas indistintivos y unos 8 agentes vestidos de civil llegaban a Booth Farm, en la finca de Sandringham, para detener al que hasta el pasado mes de noviembre era príncipe de Inglaterra. Una detención que se ha realizado en el complejo en el que el hermano de Carlos de Inglaterra vivía desde que fuera expulsado de su mansión de Windsor y ser despojado de sus títulos, y que ahora, mientras el príncipe permanece en el calabozo, da la vuelta al mundo. Vamos a saludar a Helen Wade, que es periodista, además es experta en Casa Real Británica. Hola Helen, buenas tardes. Desde Londres, para ti, para todos los británicos, menos para Andrés Mountbatten, que no tiene la mejor o la celebración que esperaba de su 66º cumpleaños. ¿Dónde está ahora mismo el príncipe Andrés? Si se le puede llamar príncipe todavía. No, es buenas tardes a todos. Es ex príncipe ya, aunque es literalmente príncipe porque es hijo de una monarca, pero ya los títulos se le retiraron y el título de duque de York también. O sea que aquí ya se le conoce oficialmente como Andrew Mountbatten Windsor, que es el apellido familiar. No nos han dicho dónde está en una celda, no sabemos si está en Norfolk porque la policía de Norfolk formó parte de esa operación para detenerle con los de Thames Valley, o sea, los policías del Valle de Támesis, por así decirlo. Eran dos cuerpos policiales y no sabemos, porque no nos lo dicen, si está en una celda en Norfolk o si está en una celda por aquí, por Londres, por Thames Valley o por Windsor. Pero sí que están rastreando tanto su antigua casa de Royal Lodge en Windsor y están rastreando Wood Farm, que es la pequeña casa que estaba hospedándose hasta ahora el príncipe Andrés, hasta que le estaban reformando, todavía le están reformando su casa que iba a ser permanente, que era Marsh Farm, también en la finca del castillo de Sandringham. Propiedad de su hermano, el rey Carlos III. Sí, propiedad privada, y su hermano Carlos III ha dicho que él le va a mantener, él le va a prever su dinero para sus gastos y también servicio. Una cosa es que nos hemos enterado que nadie del servicio quiere servir al príncipe Andrés, a ver dónde lo encuentra el servicio para Marsh Farm, otra cosa. Pero sí, también hemos sabido de la familia de la fallecida Virginia Giuffre, que fue una de las víctimas que empezó toda esta bola. La primera que denunció Andrés. La primera, sí. Y la familia de ella dice que su hermana se hubiera alegrado muchísimo y que esto demuestra que nadie está por encima de la ley.
bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. ¿Esto cómo se puede traducir aplicando el Código Penal británico? Pues en ese cargo que le buscó su madre, la fallecida reina Isabel, ese cargo era para poder fomentar y buscar comercio con empresas británicas, iba al exterior, a empresas del exterior, a buscar contratos, empresas. Lo que pasa es que además de hacer negocios para Gran Bretaña, él hacía negocios para él ganar dinero, ¿sabes? Pero esto también, puede, ¿qué imputa, quiere decir, un juez británico, un juez de una corte penal en Reino Unido? Sí. ¿De qué le puede acusar? ¿O qué, para resumir, qué penas puede llevar aparejadas? ¿Cuánto de cárcel le puede caer a este hombre? Pues le puede caer hasta 10 años por estos crímenes, no solo lo que acabo de contar, pero que le estaba pasando información que es privada, gubernamental, a Jeffrey Epstein, para que él invirtiera, hiciera los negocios que éste le estaba buscando por otro lado. Y eso es como una traición a este país, que le envíe esta información que es privada y que es confidencial, que no debe de sacarla a la luz y enviársela a un amigo. Claro, confidencial, o sea, para el Estado, porque tú y yo podemos intercambiar información confidencial respecto, yo que sé, a tu número de cuenta corriente o el mío, o una inversión, pero claro, estamos hablando de los intereses más altos, que son los del Estado, y aquí la cosa puede cambiar y puede tener consecuencias muy graves. Helen, ha sido un placer volver a saludarte, creo que vamos a seguir hablando a lo largo de estos días. Bueno, pues ahí teníamos la opinión. Helen es una periodista de la BBC, que ya en su momento la sacamos cuando el tema de Kate Middleton. Está bastante informada un poco de todo lo que pasa, y es verdad que nos bailan algunas informaciones. Creo que ahora el foco se va a poner en dos sitios. Por un lado, en los príncipes de Gales, porque en los reyes es muy obvio lo que va a pasar, y por otro lado en las hijas del príncipe Andrew y Sarah Ferguson, Beatriz y Eugenie. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa, pero está todo bastante fuerte. Y hablaba de que nadie quería hacer servicio del príncipe Andrew. Yo me pregunto si esa es la mayor preocupación que puede tener ahora, con una condena de cadena perpetua sobre su cabeza. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Uniros, gracias por estar ahí.